Buenas tardes, amigos del Foro Patriótico Manuel Belgrano. Eh, Vamos a desarrollar hoy un conversatorio en el que volvemos a mirar hacia el pasado argentino, en este caso un pasado muy próximo, el de la década de los 90, y quisiera muy brevemente explicar el sentido de, de que hayamos decidido este, este ángulo de nuestra historia reciente para tratar de esclarecerlo. La misión del Foro Patriótico, como muchas veces lo hemos expresado, es la de renovar nuestra cultura política. En ese plano nos colocamos, no en el plano de la política partidaria o coyuntural, y no ciertamente porque la subestimemos a esta, sino porque simplemente no nos consideramos competentes para ella. Estamos, pues, abocados a una refundación de nuestra cultura política. Y uno de los ejes por los cuales pasa esa refundación es un saneamiento de la interpretación de la historia, diría yo. ¿Por qué nos importa mucho volver sobre la historia? La remota, hemos hablado de Belgrano, de sus planes políticos, de sus planes geopolíticos, de sus planes económicos, hemos hablado de la conquista del desierto, y ahora estamos hablando de hechos y de procesos que nos son muchísimo más próximos cronológicamente. ¿Por qué nos interesa una y otra vez volver sobre la interpretación y la comprensión de procesos históricos determinados? No es ciertamente por un afán de anticuarios, no es tampoco por la sola razón de que la distancia respecto de esos hechos nos podría dar un mayor desapasionamiento para juzgarlos. Es decir, no es simplemente el desinterés que la lejanía en el tiempo produce la que nos mueva, o la que nos mueve a buscar desentrañar el fondo de esos hechos y de esos procesos. Yo creo que es algo, la motivación nuestra esencial, es algo que tiene en sociología un nombre pedante. Discúlpenme, no tengo otro para designarlo. Es lo que la escuela de Max Weber llamó heterogénesis de los fines. Para describir un fenómeno que los weberianos fundamentalmente bebieron en las grandes intuiciones de ese napolitano genial del siglo XVIII que fue Giambattista Vico. La tesis sobre la heterogénesis de los fines simplemente dice que los hombres producen en la historia efectos que no son los que se habían propuesto. Y ello por una variedad de razones que se entrecruzan y que conducen a que los hombres que actúan en los primeros planos de la política hagan cosas sin saber que las están haciendo, produzcan efectos que están fuera del radar de su mesa de decisiones en el momento en que las decisiones se toman, desencadenen consecuencias indirectas y súper indirectas que terminan produciendo un estado de cosas posiblemente muy distinto del que hubieran imaginado al poner en marcha tales procesos. Es esta eh, convicción de que el hombre en política hace lo que puede y generalmente produce resultados no exactamente iguales a los que se propuso, lo que le da a nuestro regreso sobre el pasado, a la visión nuestra al regresar hacia el pasado,
un distanciamiento que puede permitirnos ser más justos con ese pasado, porque no está teñido, no está entretejido tan estrechamente con la psicología de los personajes, sino con lo que los personajes realmente produjeron en la historia. Y en este sentido, queremos hoy volver sobre la década del 90. Es decir, la década del 90 es decir los dos mandatos presidenciales de Carlos Menem, ni más ni menos. Una década atípica. Yo diría, esto está sujeto a larga controversia, por supuesto, que la década atípica dentro de la democracia restablecida en la Argentina. ¿Por qué atípica? Observemos que estos dos mandatos de Carlos Menem desembocaron en la transición del poder más pacífica y armónica que se ha dado en 38 años de democracia restablecida en el país. Observemos que su sucesor había levantado durante la campaña electoral como bandera uno de los elementos pivotales de la política macroeconómica del propio Menem. Observemos que no se propusieron en esa compulsa electoral volantazos en materia de nuestra conducción exterior. Es decir, hechos a los que no estamos acostumbrados en nuestra traumática Argentina, todos ellos. Atípica por lo normal, aunque las reformas que acometió fueron ciertamente dramáticas, pero por lo normal que fue su desenlace. Hoy lo que nos proponemos desde el foro, y gracias a la intervención tan generosa de los expositores que hemos convocado, es intentar discernir lo vivo y lo muerto de aquella gestión política, en sus efectos reales, no en sus efectos imaginados, con un propósito, que es renovar nuestra cultura política de modo que sea congruente con aquello que queda vivo de dicha gestión. Para intentarlo, hemos invitado a 4 personas, una de las cuales está hoy muy a su pesar ausente. Me refiero al doctor Rodolfo Barra, que víctima de una de esas reprogramaciones de vuelos que han pasado a ser parte cotidiana de nuestra vida, procediendo de España y teniendo que llegar hoy a nuestro país, calculo que en este momento debe estar esperando los equipajes en Ezeiza, posiblemente. Nos ha pedido particularmente que lo disculpemos ante todos ustedes. Nos acompaña, pues, Andrés Cisneros, abogado por la Universidad del Salvador, ex vicecanciller de la Nación. Se desempeñó también como jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto entre 1992 y 1996. Como secretario de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos de dicho ministerio entre el 96 y el 99. Ha recibido innumerables condecoraciones internacionales, por ejemplo, la Orden do Rio Branco del Gobierno de Brasil, o la Orden del Mérito por parte del Gobierno de Chile, entre otras. Luego tendremos una expresión de la joven generación, Agustín Romo, columnista en diversos medios, estudiante avanzado de Economía en el Instituto Universitario Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, es decir, SEADE.
Concluirá las exposiciones Jorge Castro, abogado y periodista, prestigioso analista de política internacional, en los diarios Clarín, Perfil y La Nación, ex director adjunto del diario El Cronista. Castro se desempeñó como secretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia de la Nación y actualmente es presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico. Vamos a escuchar a cada uno de ellos, comenzando por el doctor Cisneros. Andrés, es su palabra. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias, organizadores. Y vuelvo a verme con viejos amigos después de tanto tiempo de aislamiento. Se me ha pedido que hable de la política exterior de los 90. En esa época, el retorno de la Argentina a la democracia coincidió con el final de un orden internacional y el principio de construcción de un nuevo orden que lo iba a reemplazar. Era un clima de globalización, de exaltación de la democracia, del tipo de la república y capitalista. Occidente venía de superar varios desafíos. Había superado el del anarquismo, el del socialismo, el del fascismo, el del nazismo. A todos ellos lo había derrotado. Y acababa de derrotar al último desafío, al marxismo. Eran los tiempos del fin de la historia. Occidente no parecía amenazado por en ese momento, por ningún enemigo que propusiera un orden internacional distinto, con capacidad de superar al nuestro y organizar las relaciones de manera distinta. De manera que todo parecía el fin de la historia. Pocos prestaron atención a la advertencia de Huntington, que nos dijo que el próximo desafío no iba a venir de adentro, iba a venir de afuera. No sería de una ideología, sería de una religión. Y en eso estamos hoy. Y eso que se estaba preparando finalmente termina golpeando en la mitad de Occidente. A nosotros nos golpeó con la AMIA y con la embajada, y a Estados Unidos con las Torres Gemelas. Bueno, para esta charla considero que lo mejor que puedo aportar es mi testimonio personal de 8 años de trabajo concreto en el Estado, en la Cancillería. De manera que voy a empezar por ahí. Yo recuerdo la política exterior de Alfonsín como navegando muy prudentemente en el escenario internacional hacia los finales, los estertores de la Unión Soviética y el crecimiento del castrismo. Y definió su posición en el mundo como no agresiva, pero tomando distancia de Estados Unidos, que es una característica del mundo académico y político argentino en general, y volcó sus expectativas en Europa, de donde recibió aplausos, pero ninguna inversión. Alfonsín y Caputo tuvieron aciertos y errores. Entre los aciertos me gusta destacar 3. Los derechos humanos, los límites con Chile y la idea de la integración regional. Y entonces llega Menem, hasta los 90. Los navegantes saben que hay 3 factores esenciales cuando uno se traslada a vela: las corrientes, los vientos y el timón. Las corrientes son eso, es decir, el mainstream, la corriente principal del sistema internacional de cualquier momento dado. Los vientos son la ideología de los gobernantes y el timón son los intereses nacionales de cada país afectado por esto. Si se consiguen alinear los 3 factores, ese país no va a tener ningún inconveniente en navegar bien sus intereses nacionales en el escenario internacional. Si a uno de esos factores falta o empieza a fallar, se le va a complicar la vida a ese país. Porque la política exterior tiene que coincidir con la política interior. Son las 2 caras de la misma moneda, o si no el mundo no nos cree. Y dado que la Argentina de los 90 se basaba en la recuperación de las instituciones, de la Constitución, de los derechos humanos
de la expansión de los mercados, de un capitalismo actualizado, no podíamos sino andar bien en el mundo de la posguerra fría, porque ese era el mundo. O sea que las corrientes y los vientos apuntaban a donde nosotros queríamos ir, a la república, a la democracia, al capitalismo y a la identidad occidental. De manera que teníamos una política exterior perfectamente lista para navegar bien. El país tenía que abandonar el amurallamiento en que estaba hace mucho tiempo encerrado y vincularse a los flujos y las tendencias centrales del mundo. O reaccionaba adaptándose a la globalización, aprovechándola, o seguiría profundizando el curso de aislamiento e irrelevancia del cual hacía muchos años que ya veníamos sufriendo. Lo probáramos o no, la globalización avanzaba e imponía condiciones que tenían peligros y tenían oportunidades. Pero básicamente exigía la postergación de los enfrentamientos ideológicos y su reemplazo por las concertaciones económicas, potenciados por la escala que le dieron los adelantos tecnológicos a la producción mundial. Tuvimos que encarar el desarrollo económico del país en un mundo completamente distinto, que ya estaba globalizándose, y había que reconquistar la confianza, luego, después de medio siglo de dictaduras, de proscripciones y de gobiernos autoritarios, sin contar todavía con un sistema institucional sólido, con suficiente rodaje. Solo estaban los años de Alfonsín. A partir de ahí se pueden desgranar una secuela inolvidable de comportamientos internacionales, de verdaderos éxitos. Por supuesto hubo errores y traspiés, pero el balance, en mi opinión, fue muy favorable. No tengo problemas en conversar sobre posibles errores, que de vez en cuando me señalan, pero quiero adelantarme acerca de dos. Uno es las razones verdaderas del retiro del tema de Malvinas de la Asamblea General de Naciones Unidas, y dos, las famosas relaciones carnales, que no tengo tiempo de desarrollar acá, pero con mucho gusto, si en las preguntas interesa, lo hago. Para tratar de un tema de actualidad, les señalo que fue en los 90, Argentina el primer país que rechazó el embargo norteamericano a Cuba y condenó la dictadura castrista en Cuba, a los dos, al mismo tiempo. A diferencia de una infortunada tradición argentina, los dos cancilleres de Menem no ignoraron las cosas buenas que habían hecho gobiernos anteriores. Antes bien, eligieron continuarlas, desarrollarlas. Esto fue muy evidente en los tres temas que ya mencioné, que había dejado Caputo y Alfonsín bien encaminados. Los límites con Chile, los derechos humanos y la integración, que finalmente se consolidó en los 90 con el Mercosur. Fue en ese momento que un muy desconocido y pintoresco gobernador de una provincia muy chiquita del norte argentino rompe con su partido, que se preparaba a tomar revancha sobre Alfonsín por la derrota electoral, y se le presenta a Alfonsín para apoyarlo en el tema del Beagle. Eso derivó después en una consulta popular que fue muy exitosa, con lo que el primer presidente de la democracia zafó de un problema muy grande. Y ahí nacieron dos cosas. Hacia el exterior, el principio de una política de Estado, coordinada, de consultas recíprocas. Y hacia adentro, la renovación peronista, que muy poco tiempo después gobernaría el país. De manera que había vientos nuevos en Argentina. Y teníamos que relacionarnos con el mundo desde una Argentina que hacía apenas 6 años, que había dejado atrás el régimen militar más cruento de toda la región, que todavía había sufrido conatos de insubordinación castrense, que había emprendido una guerra abierta, naval
contra la tercera potencia naval del mundo, respaldada por Estados Unidos, por la OTAN y por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Todo eso, además, en medio de una crisis económica de enorme envergadura. Era una tormenta perfecta. Porque además era una Argentina que, insatisfecha y todo, todavía continuaba con su, para mí, increíble confianza en la matriz estadocéntrica de nuestra organización institucional, que tanto daño le había hecho a nuestra incomprensible decadencia. Era imprescindible recuperar la autoridad presidencial y la confianza nacional e internacional, aún a riesgo de sobreactuar. Nuestra política exterior fue muchas veces acusada de sobreactuación, una en relación con Estados Unidos, la otra con Malvinas. Pero déjeme decirles esto. Cuando uno cree en una política y quiere que eche raíces, tiene dos posibilidades. Insistir, machacar, presionar, aún a riesgo de sobreactuar, o hacerlo más suavemente, dejar que eche raíces con el paso del tiempo, para que la gente la vaya aceptando. Esto tiene el peligro, en la Argentina muy notorio, de que los que vienen después de uno no le reconocen nada. De manera que había que tomar decisiones. Y algunas decisiones fueron sobreactuadas. Finalmente, una cosa que dejamos sin terminar, no está terminada todavía, pero fuimos los que lo hicimos, los que lo vimos primero, los que sembramos la semilla, que es tratar de convencer a nuestros socios del Mercosur y a la región entera de dejar de mirar solamente hacia el Atlántico y mirar hacia el Pacífico, a China y al sudeste asiático. Eso lo empezamos en los 90. Y hoy en día es la realidad casi más importante de la política exterior de todos los países de América Latina. Una cosa que anoté hablar de Brasil, pero no tenemos tiempo. La relación con Brasil es tan importante, la conocemos todos. Y es probable, la alianza estratégica con Brasil, que tan mal tratada hasta ahora, es la herencia más importante, en mi opinión, de esos años. Y es tan fuerte que no la pueden demoler. La relación con Brasil y el Mercosur es como el Cid campeador. Ustedes recordarán que moribundo lo subían al caballo y lo sacaban a la batalla, porque la gente lo amaba tanto que con su sola presencia las tropas se entusiasmaban. Y el Mercosur, tanta gente ama al Mercosur y a la integración, que esta gente que lo está demoliendo no se anima a decirle que lo están convirtiendo en otra cosa. De manera que esa política de Estado que hicimos con Brasil en los 90 todavía sigue firme. Porque en los 90 se aplicaron políticas buenas. Buenas por su contenido, pero más buenas porque no les importó reconocer que otros habían hecho cosas buenas y tratamos de mejorarlas y de llevarlas a un destino superior. El Mercosur es un caso típico. Con Chile, teníamos 100 años de hostilidad con Chile. Resolvimos toda la cordillera, se resolvieron todos los problemas de límite con Chile. No quedó ni uno. Además, Chile se convirtió en un periodo en el tercer inversor exterior en la Argentina. El comercio entre los dos países creció muchísimo y la salida hacia el Pacífico la teníamos disponible. Se trabajó en los pasos de la cordillera. En Río Santiago podían repararse las naves de guerra chilenas, y lo mismo podían ser nuestras naves de guerra en Chile. Y en más de una ocasión, en Santiago y en Buenos Aires, en los desfiles militares de los días nacionales, se hicieron presentes con su propia bandera nacional tropas del otro país. De manera que también esa semilla la pudimos plantar. Desgraciadamente, es una semilla que no ha sido cultivada.
pero la naturaleza es sabia y aquello que no se permite desarrollar, se desarrolla hacia abajo, hacia las raíces. Y cuando pase la, la barbarie que estamos viviendo en la Argentina, seguramente esas políticas de Estado que vienen de los 80 y los 90 van a volver a florecer con una raíz más profunda de la que tuvieron nunca. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Cisneros. Vamos a escuchar ahora, con mucho gusto, a Agustín Romo. Adelante. Buenas. Bueno, primero quiero agradecer mucho la invitación. Para mí es un honor estar acá con personas tan importantes y de una trayectoria tan impresionante. Es un placer para mí. Bueno, como sabrán, mi nombre es Agustín Romo, como dijeron. Se darán cuenta que yo no viví el menemismo, o sea, nací en la mitad de esa década, pero así todo siempre me dio mucha intriga en este último tiempo, por los cambios que en este país no llegaban y las situaciones en las que venían aconteciendo, y bueno, nada, a raíz de eso yo terminé medio como volviéndome fanático de esa década, y quiero contarles, aprovechar este tiempo para contarles cómo lo descubrí, digamos, a lo que había pasado en los 90, porque como sabrán, o por ahí no, en los colegios y en las universidades siempre se denosta todo lo que pasó y se oculta y se llena de mentiras y se le echa la culpa de todos los males de la Argentina al neoliberalismo, a venderle las joyas a la abuela. Y yo, como con la ideología que profeso, o sea, si la extrapolamos de los partidos políticos, que se podría decir que soy una suerte, digamos, de liberal, muy anticomunista, que quiero que un país sea abierto al mundo, aliado a Occidente, un Estado chico pero fuerte. Bueno, se puede encontrar en los 90 que se había encaminado en la búsqueda de lo que yo considero correcto y lo que encima la ciencia económica ha demostrado que es lo que funciona. Bueno, yo, como dije, no me crié en esa época, nací en el 96, tengo 25 años, cumplí hace poco, me crié escuchando que en los 90 vendimos la joya de la abuela, que entregamos el país, que teníamos una corte adicta, que Estados Unidos nos explotaba, que la convertibilidad era una mentira, y que incluso esa regla monetaria había sido la causante de la crisis económica del 2001, cosa que no es mentira. Pero sin embargo, cuando crecí y aprendí, entendí que el Estado no nació para ser empresario, que comerciar con el mundo siempre es positivo y es lo mejor que puedes hacer, que tener de aliado a la potencia número 1 del mundo como es Estados Unidos es lo correcto, antes que a una dictadura como China, y que por sobre todo, y una de las cosas más importantes, que creo que es hoy en día el problema que más afecta a los argentinos y al trabajador en relación de dependencia, que es creo que los problemas más grandes que tenemos, es que la inflación siempre tiene que ver con la política monetaria y que la causa el Banco Central. Y que, bueno, en esta gloriosa década, son cosas que se entendieron, que todo el mundo entiende, menos Argentina, Zimbabue, Venezuela. Bueno, en ese momento, cuando empiezo a entender todas estas cosas que mencioné recién, yo no lo asociaba a los 90, entendía que el país estaba mal, que había que cambiar ese modelo socialista por un modelo de libre mercado. Y todos decían que era muy difícil, que en un mandato no se lograba. Yo decía, pero ¿cómo que en un mandato no se lograba? Que necesitas la mayoría de todas las cámaras, que después de esta elección, que después de esto, del otro. Decía, en un momento dije, pero ¿cómo puede ser? Si Menem asume en el 89 con 5.000% de inflación, y ya en el 92-93 ya estaba cerca del 0%, lo hizo en un mandato, ¿cómo puede ser? Entonces ahí me dije, bueno, me tengo que poner a investigar. Me puse a hablar, al principio, nada, era curiosidad normal. ¿Qué pasa? Yo hablo con, no sé, con mi tío, con el papá de un amigo, con el profesor de la facultad, con quien sea. Decía, no, en los 90 me compré la casa, en los 90 podía ahorrar, en los 90 me compré el auto, viajaba. La palabra que todo el mundo termina siendo
denominador común de esa década es estabilidad, previsibilidad, en donde había crédito, donde había todas cosas que hoy faltan en la Argentina y que es imposible emprender, tener un negocio, poder planificar de acá a un año, decir, bueno, voy a pedir un préstamo, no sabes ni a qué tasa, es imposible. Entonces, bueno, nada, obviamente, si vos ves ahora los números del menemismo, yo siempre digo lo mismo, si vos te parás con los números de la década del 90, con todas las reformas que se hicieron, te plantás contra casi todos los gobiernos de la historia. El crecimiento del PBI es récord, la inflación cero, privatización de empresas que todas daban pérdida, cualquiera que salía de la administración pública se iba de secretario de trenes de no sé qué, no sé cuánto, y no hacía nada. Las grandes cajas de la corrupción política para mí en la Argentina siempre fueron las empresas públicas y el Banco Central robando con la inflación. Yo creo que son las dos cosas que el gobierno de Carlos Menem cortó para siempre, o intentó cortarlas para siempre, después volvieron lamentablemente, y que son cosas que hoy en día tenemos que volver a retomar. Bueno, lo que fue el crecimiento de la producción agropecuaria durante el gobierno de Menem, producto de la eliminación de las retenciones, los aranceles, la apertura del comercio y el tipo de cambio único, son cosas fundamentales para que este país vuelva a ser lo que era. De hecho, gracias a todas esas reformas, bueno, el doctor Cisneros puede dar más fe que yo, pero no necesitábamos visa para ir a Estados Unidos, y que más bien las argumentaciones para no necesitar visa para ir a Estados Unidos pueden variar, pero en definitiva es que consideran que eso es un país lo suficientemente rico como para que tus habitantes se quieran ir a vivir a otro lado. Eso es básicamente por lo que Estados Unidos, entiendo yo, te termina dando la visa, y es básicamente lo que... Entonces, bueno, yo quería saber, aparte de todo eso, cómo Menem lo había logrado. Porque claro, vos podés tener ideas muy buenas, podés tener ideas muy correctas, pero después cuando vos llegás al poder, implementarlas es otra historia. Es mucho más complicado. ¿Cómo pudo cambiar las cosas? ¿Cómo pudo juntar las voluntades políticas para hacer las reformas correctas y necesarias? Porque no solamente eran las necesarias, también eran las correctas. Porque hace poco tuvimos, bueno, un gobierno que quiso cambiar, pero no pudo cambiar nada. ¿Cómo se hace para lograr lo que querés una vez que estás gobernando? Entonces, bueno, voy al principio. Claro, Menem, si vos arrancás, la única interna que se hizo en la historia del Partido Justicialista fue en el 88, si no me equivoco, y la ganó Carlos Menem. Entonces, ahí él se planta como líder del movimiento nacional justicialista, se consolida como líder del principio. A mí eso, yo lo encuentro fascinante eso, porque yo soy muy admirador de la política de Estados Unidos, soy un aficionado y la sigo mucho. Y bueno, los grandes partidos de allá, el Partido Demócrata, el Partido Republicano, se definen por internas. Vos seas quien sea, seas un hijo de un expresidente, hayas sido gobernador de 28 estados, no importa. Vos tenés que ir internas y las tenés que ganar para ser el candidato a presidente. Y eso institucionalmente es para mí fundamental si queremos volver a ser un país serio, que las listas no se decidan a dedo, como bueno, ahora están pasando ahora de ambos lados. Y obviamente, bueno, después de ganar la interna, el doctor Menem ya era prácticamente presidente, después de, perdón si a alguno le gusta, pero para mí el gobierno de Alfonsín fue un desastre, totalmente socialista, como dijo Cisneros, que tomar una posición de defender a Fidel Castro, de aliarse, de alejarse de Estados Unidos, y me hizo reír cuando dijo que esperaba elogios de Europa. Recibió muchos elogios, pero ninguna inversión. De verdad, entiendo que el gobierno de Menem, bueno, termina no arrancando perfecto, pero el norte siempre fue el correcto, con el doctor Cavallo como canciller, el doctor Cavallo a quien admiro profundamente, me parece un prócer nacional, un patriota. O sea, si bien Argentina no arranca económicamente como se esperaba, fuimos cultivando en todo el mundo cuál era la Argentina que la administración de Menem buscaba, que Argentina quería volver a ser un país libre, próspero, que comercie con todos, y con idas y vueltas, con una actitud, yo creo, ejemplar del presidente Menem en admitir errores y no pecar de soberbio, algo que muchos vemos hoy en día, en donde los políticos parecen que no se equivocan nunca, nunca tienen errores. Yo creo que
esto se puede ver, yo a veces me pongo, es muy interesante ver los discursos de apertura de sesiones ordinarias del doctor Menem en el 90 y en el 91, admitiendo errores, no diciendo venimos bien, la oposición, no, diciendo nos equivocamos en esto, nos equivocamos en lo otro. A mí me parece una actitud humana espectacular y que le daba el carisma con el que se caracterizaba. Entonces, admitiendo esos errores, bueno, nada, llega cuando el doctor Menem le da el Ministerio de Economía a Cavallo y ahí es cuando arranca todo, pero hay algo muy importante. Yo siempre veo que se lo escuché decir al doctor Cavallo, y te habla de la grandeza de Menem, de que cuando Menem le ofrece el Ministerio de Economía, Cavallo pone como condición que lo deje elegir todo su equipo, las segundas y las terceras líneas del ministerio. Y Menem lo deja. Fíjate ahora la diferencia, que hace poco el presidente de la Nación quiso echar a un subsecretario de Energía de no sé qué, y no pudo porque lo había puesto la vicepresidenta. Te habla de las diferencias de lo que fue un gobierno y lo que fue otro gobierno, y lo que es un presidente, que es el líder del partido, y cuando un presidente no es el líder del partido. Considero también que fue muy importante para el éxito del gobierno de Menem, la alianza con la UCD. Siento que tener un tercer partido que te ayude en tanto el debate cultural como el debate político es fundamental. Y bueno, nada, yo ahora lo que estoy enumerando son las cosas que yo digamos, que yo fui viendo, con las cosas que yo me fui dando cuenta que el gobierno del doctor Menem fue una cosa atípica en la historia, para mí el mejor gobierno de los últimos 100 años. Todo lo que es el decreto de desregulación económica, eliminando impuestos, regulaciones, controles de precios, entes estatales burocráticos totalmente innecesarios. O sea, básicamente liberando las fuerzas de la economía. En el gobierno de Menem es como que se tomaron recetas liberales, pero con poder político peronista. Es como, yo se lo escuché decir al Turco Asís, libre mercado con justicia social. Me parece una descripción espectacular. Y obviamente el presidente Cavallo, si todos dicen no, porque yo veo de varios sectores, digamos, del liberalismo más galerita, le digo yo, un liberalismo muy de libro y muy de fundación, que dicen no fue Menem, fue Cavallo. No, pero escúchame, al ministro de Economía lo pone el presidente de la Nación, y el que da el apoyo político para las ideas que propone y las reformas que quiere llevar a cabo el ministro de Economía es el presidente de la Nación, el líder del movimiento político. Yo creo que no se puede separar a Menem de Cavallo, no se puede. Bueno, después viene la convertibilidad, que fue un éxito total, rotundo, que para mí no, en realidad, no fue un control de precios, simplemente se le ataba las manos al Banco Central para que deje de imprimir papeles para cerrar los déficits y generando inflación, pegándole a los más pobres. Y bueno, crecimos como nunca en la historia. Menem asume con una pobreza casi del 50%, casi como ahora, y con una hiperinflación del 5000%. En el 94 la pobreza era de 14 puntos. 14, de 50 a 14. Y la inflación era del 0. Se quiso continuar con las reformas, según todo lo que yo siempre fui viendo, pero quienes ponían trabas en la rueda en ese momento era la UCR, la Unión Cívica Radical, que no quería continuar con la reforma laboral que proponía el gobierno del doctor Menem. En ese momento era como la izquierda, era la UCR, los que querían más, una visión más estatista, digamos. Yo siempre digo que Menem fue el último estadista. Entonces, bueno, imagínense a mí, cuando me puse a ver todas estas cosas, las posturas de Menem en cuestiones internacionales, condenando a Fidel Castro y a la dictadura cubana siempre que pudo, siempre en favor de la libertad, la pacificación nacional, y que me había criado escuchando que Menem era malo, que la verdad
después de ver todos los números, viendo todo, viendo cómo estaba el país, cómo el mundo nos veía, bueno, gracias a Menem entramos al G20, después de todo eso, haber dicho, pero ¿cómo puede ser que acá te vendan que Menem es malo? Yo creo que es una gran pérdida de la batalla cultural. Siento que se abrieron, que mucha gente que perteneció al gobierno de Menem se abrió, ya sea por ambición política o, bueno, cada uno habrá hecho lo que, cada uno hace lo que cada uno sabe lo que habrá hecho. La verdad que perdimos como una batalla cultural contra, digamos, todos los elementos de izquierda en la Argentina, muy bien financiados por el kirchnerismo. Y después de ver todos estos éxitos, durante 10 años condenando al comunismo en todos lados, con la Argentina creciendo, ¿cómo todo Página 12 y todas las socialistas y comunistas de la Argentina no iban a terminar odiando a Carlos Menem? Lógicamente lo iban a odiar. Fueron 10 años de un total triunfo de la libertad y el capitalismo en el país, condenando a Cuba siempre que se podía. Fueron 10 años que estuvimos del lado correcto de la historia, haciendo el bien, yo creo, a la humanidad y a la nación argentina. Para mí, Menem fue el último presidente peronista, uno de los que más entendió a Perón, que sigue la línea del tercer Perón, de lo último, que vuelve totalmente anticomunista. Yo creo que, por ahí no sé si alguien se enojará con lo que voy a decir, pero para mí los que gobiernan hoy y los que controlan el Partido Justicialista son los mismos que Perón echó de la plaza. ¿Hubo errores en el gobierno de Menem? Todos tienen errores. Pero no son los errores que la izquierda y la opinión pública suele decir todo el tiempo. Que en el gobierno de Menem no hubo ningún tráfico de nada, ni se trató de ocultar eso de ninguna manera, como dicen que se quiso ocultar. Eso es todo mentira. Yo creo que no habría ni que darle entidad a todas esas cuestiones. Las causas son un desastre. Y bueno, yo terminé acá hablando con ustedes porque a raíz de todo esto que me puse a investigar del gobierno de Menem, medio como que me hice medio, no sé, conocido en las redes por ser el que defendía al gobierno de Menem. Y nada, mi cuenta no tenía mi foto de mi cara, tenía tiene una foto del doctor Menem tomando champán. Y claro, cuando descubrieron mi edad, todo el mundo agarró y empezó, pero escúchame, pibe, vos no viviste los 90, ¿cómo que sos tan fanático del doctor Menem? Y bueno, son los números, y son lo que se hizo, y es lo que yo siempre lo que digo de los 90, y para ir cerrando, es que en los 90 podemos encontrar todas las soluciones a los problemas que tenemos hoy. Es el camino que tendríamos que haber seguido, y es el del que nunca nos tendríamos que haber corrido. Entonces, ¿tenemos inflación alta? En los 90 supimos parar la inflación. ¿Después de cuánto? El único momento que no tuvimos inflación fue con la convertibilidad de Roca y con la convertibilidad de Menem. ¿Cómo no hinchar? Todo lo que pasó en los 90 son todas soluciones a los problemas de hoy. Volvimos a estatizar las empresas, volvimos a estatizar las jubilaciones, volvimos y volvimos. Las propuestas, podríamos agarrar como base de las cosas que tenemos que hacer todas las propuestas de la campaña del 2003. Así que bueno, nada, quiero agradecerles nuevamente, espero que no haberlos aburrido mucho. Y bueno, nada, yo soy, reitero, fanático de Carlos Menem porque profesaba la misma ideología que yo, pero no solamente profesaba la misma ideología y daba discursos en lindas fundaciones que financian los alemanes, sino que fue presidente, las aplicó y tuvo éxito. Así que bueno, muchas gracias. Te damos gracias a vos por tu aporte, Agustín. Como último de los panelistas, vamos a escuchar a Jorge Castro. Adelante, Jorge.
No se oye. Recién se escuchó, Jorge. ¿Ahora? Vuelva. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Ante todo agradezco a los organizadores que me permiten participar de este importante seminario sobre la década del 90. El gobierno del presidente Carlos Menem es inseparable de la irrupción de la globalización, del fin de la Guerra Fría con la victoria norteamericana y de la hegemonía estratégica de Estados Unidos después de la desaparición de la Unión Soviética. El capitalismo siempre fue un sistema de acumulación virtualmente global. Pero a partir de la década del 90 lo fue efectivamente, sobre todo al partir del colapso de la Unión Soviética que se produjo en 1991. Los actores esenciales de la globalización fueron entonces, y lo son ahora, las empresas transnacionales, cuyo principal instrumento de acción es la inversión extranjera directa. Este es el vínculo fundamental que se establece entre el sistema capitalista en su fase de globalización y los países del mundo emergente, entre ellos la Argentina de la década del 90. Y dentro de la globalización, el dato central fue la irrupción de China, Asia, en el mercado mundial, que se produjo especialmente en el periodo 1989-1991. Esto es cuando al mismo tiempo ocurrió la caída del muro de Berlín y el sistema chino se volcó al capitalismo con el liderazgo de Deng Xiaoping. En la década del 90, no solo terminó la Guerra Fría, sino que lo más importante estratégicamente es que esto ocurrió con la victoria de Estados Unidos y la consiguiente autodisolución de la Unión Soviética ante la imposibilidad de competir con la potencia económica y tecnológica norteamericana. Y allí se inauguró la etapa de hegemonía unipolar estadounidense que duró 17 años y que transcurrió entre 1991 y 2008. A partir de ese momento, la política exterior de todos los países emergentes se fundió y se transformó al mismo tiempo en su política económica. Política económica y política exterior se transformaron en las dos caras de la misma moneda para los países emergentes en la época de la globalización de la economía mundial. Y es en este cuadro estratégico que surgió el gobierno del presidente Carlos Menem. Y los dos trazos fundamentales de su política exterior, al mismo tiempo que fueron los trazos fundamentales de su política económica, fueron, por un lado, la alianza estratégica con Estados Unidos y por el otro, el acuerdo con Brasil para crear el Mercosur, y todo esto acompañado de una drástica afirmación del sistema capitalista. Este proceso de afirmación del sistema capitalista en las condiciones de la década del 90 culminó
en la Argentina del gobierno del presidente Carlos Menem, con el proceso de privatizaciones más drástico de la historia argentina y el establecimiento de un régimen monetario, bimonetario, pesos, dólar, denominado convertibilidad. Todas estas medidas fueron parte de un mismo movimiento estratégico de largo plazo, centrado fundamentalmente en el vínculo entre, por un lado, la alianza con Estados Unidos y por el otro lado, el acuerdo con Brasil. Por último, lo que me gustaría realizar es algunas observaciones para concluir respecto a la relación entre el presidente Carlos Menem y Juan Domingo Perón. Perón había previsto que la evolución histórica se aceleraba al ritmo profundamente determinista de la evolución científica y tecnológica, y que llevaba este proceso de carácter hondamente determinista a la creación de una sociedad mundial absolutamente integrada que él denominaba universalista. Por eso pensaba Juan Domingo Perón que en esta época histórica no hay más política que la política internacional, ya sea que se realice, se desarrolle dentro o afuera de las fronteras de los países. Esto es lo que hizo Carlos Menem en la década del 90, al tiempo que afirmaba en forma irrestricta a la nación argentina como identidad nacional. De acuerdo, siguiendo en esto, una cuestión central del pensamiento estratégico de Juan Domingo Perón, que es cuando afirmaba que la Argentina es ante todo el hogar nacional de los argentinos. Muchas gracias. Les agradecemos a los tres expositores que con distintos tipos de experiencias o de especialidades han convergido en ayudarnos a entender mejor, en un tema por supuesto siempre abierto, como es el de la historia política, para entender mejor algo de lo ocurrido en la década del 90.